teniendo en cuenta que ustedes solo tienen nociones de funciones, pero no conocemos nada de funciones continuas, no conocemos nada de máximos y mínimos de una función, no tenemos nada de información con respecto a límites. Entonces voy a tratar de ser muy enfático y muy preciso en las definiciones. No les voy a hacer demostraciones porque reitero, no, ustedes no tienen ese constructo matemático previo para poderles hacer estas demostraciones. Entonces, toca que de cierto modo demos por cierto cada uno de las definiciones o de los teoremas que tenemos o que les voy a impartir. ¿Listo? Para hacer inmersión con respecto a las derivadas, voy a tratar de dar un ejemplo un poco claro, pues no va a ser igual que como estuvimos en el aula, pero voy a tratar de dar un ejemplo. Entonces, vamos a simular que esta es, a ver, no sé, que esta es MAFE. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí a MAFE, la cual va a generar un desplazamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir que este es una superficie donde este va a ser mi punto X sub 0, o sea, el punto de partida para un tiempo específico T sub 0, ¿sí? Y vamos a tener, espera, hacemos acá para poder mover bien a Luisa. Todos están viendo ahí, ¿sí? Sí, señor. Mafe, una Sí, señor. consultica, necesito mirar si están viendo de manera inmediata lo que yo estoy rayando. Por Sí, sí, favor, señor. lees lo que voy a escribir con el láser. Mafi. Ah, bueno, entonces sí lo están viendo casi de manera simultánea. Bien, Sí, sí, es que señor. es necesario para que podamos analizar la información. Entonces, voy a colocar acá un punto y acá otro punto. Bueno, este colorcito como que no. Vamos a colocar uno más oscurito. Entonces, aquí va a ser un punto y aquí va a ser un punto. Donde esto lo vamos a denotar como la distancia 1 y la distancia 2. ¿Sí? Entonces, aquí tengo a Mafe. Esta es Mafe. Está triste, pero la acomodamos. Está un poco triste. Vamos a hacerla que ya está contenta porque es clase de matemática. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjese que ella se encuentra en este momento paradita en este lugar y va a hacer un desplazamiento con respecto a quién, de este lugar que conozco como X1 y va a ser hacia adelante hasta X2. Esto se conoce como un cambio de posición, ¿sí? Variación en posición. Y este pedazo lo voy a conocer como distancia recorrida. Entonces esto va a ser como la distancia. Entonces, voy a hacer tres movimientos diferentes y ustedes me van a decir qué pueden percibir. Entonces, primer movimiento para Mafe. Mafe está acá y va a coger primer movimiento. Listo. Segundo movimiento. Listo. Tercer movimiento. Listo. Ahora sí, ¿qué pudieron percibir en cada uno de los desplazamientos que tuvo Mafe de un punto X sub 1 a un punto X sub 2? La rapidez en cómo se movió. La rapidez, esa palabra es súper clave. Creo que es Wendy. Sí, profe. Listo, Wendy, rapidez, palabra supremamente clave. ¿Qué otra cosa pudimos percibir? Que es el mismo tramo, ¿no? O sea, la misma distancia, pero en diferente velocidad. Ok,
Ok, acá ya estás hablando de velocidad. Estás hablando de tramo, distancia. Es decir, que esto es un cambio de posición. Amor, pregúntale a la tía para ver si cierra las puertas, para ver si pueden sacar el perrito. ¿Listo? Entonces, esto se conoce como un cambio de posición, ¿cierto? Ahora, ese cambio de posición que hizo Mafe, lo hizo instantáneamente, o sea, fue ¡ting! Y acá, ya de inmediato, o cómo fue el cambio de posición de ella. En diferente tiempo, ¿no? Ah, ojo, muy bien, Wendy. Eso tomó un tiempo. Fíjese que ella hizo un movimiento o un desplazamiento en un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces Wendy se paró y se movió para este lado. Ahora la pregunta es, en los tres momentos, es decir, en los tres desplazamientos, en los tres movimientos que hizo Mafe, ¿fue en el mismo tiempo? No. No. Ah, bueno, entonces voy a colocar acá T sub 0, perdón, T sub 1 y voy a colocar acá T sub 2. ¿Listo? ¿Qué diferencia hubo en cada uno de los tres movimientos? T sub 1 sería el tiempo inicial, ¿no? Que No, es de que el tiempo parte en inicial, reposo. Wendy, el tiempo inicial es este. ¿Sí? Vamos a simular que ya lleva un recorrido, pero yo voy a analizar el tramo de X sub 1 a X sub 2. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a hacer la simulación. Entonces, tengo acá a Mafe. Entonces, el movimiento que va a hacer Mafe. Listo. Segundo movimiento que va a hacer Mafe. Perdón, ya ahora sí. ¿Bien? Tercer movimiento que va a hacer Mafe. Listo. ¿Qué diferencia había entre los tres movimientos? El tiempo, ¿En qué el se desplazamiento, diferencia? El desplazamiento fue el mismo. La distancia que recorrió desde X1 a X2 fue el mismo. ¿Sí? Es Pero entonces, como ¿a que qué se refiere inicia con respecto lento al y va tiempo? aumentando. ¿Aumentaba que el tiempo? No, digo, no sé si es la velocidad con el que ella se iba moviendo, ¿sí? Bien, vamos a hacer una cosa. Alguien que me colabore y saque un cronómetro. Ahí en el celular, en las alarmas, busquen un cronómetro. ¿Quién me colabora con eso? Alguien que diga yo y su nombre. Juliet se encuentra por ahí conectada. Juliet ¿cuál Juliet? Hay dos Juliet. Becerra. No, no sé. Juliet Becerra. Juliet Becerra. Ok, no está conectada. Entonces tú, otra Juliet. Ya voy, profe. A ver, ¿cómo está Juliet? Entonces colabórame, saca el cronómetro y vas a hacer las siguientes mediciones. Vamos a partir del punto X1 para X2 en tres movimientos, quiere decir que vamos a tomar tres tomas. Y tú me vas a Bueno, decir cuáles son esas tres tomas. Entonces, primer desplazamiento. Entonces, desplazamiento 1. profe, me avisas cuando lo coloque. No, mano. Es que no sé cómo estará, si están viendo de inmediato. Entonces, cuando tú veas que va a arrancar a moverse la muñequita, entonces
pones el tiempo, ¿te parece? Y montas de una el tiempo. Y lo paras apenas llegue a X2. ¿Listo? Pero entonces voy a Profe, hacer lo pero lo siguiente, señora. o sea, es que como estoy en el cronómetro, entonces no veo la pantalla de la clase, entonces por eso te dije que para que tú me dijeras. Ok, ok, no. ¿Quién está en el computador y que toma el cronómetro con el celular? Alguien que me colabore, que Yo, esté conectado profe. en el El computador. celular, pero me deja ver la pantalla. Bueno, hágale, cualquiera de los dos, alguien que esté conectado. Entonces, voy a hacer el siguiente movimiento. Entonces, lo que yo voy a hacer es arrancar con Mafe, voy a arrancar con ella desde el primer punto, desde el inicio 0. Apenas vean ustedes que pasa por X1, le toman el tiempo hasta que pase por X2. ¿Listo? Y vamos a medir solo ese tramo. ¿Listo? Bueno, Me avisas, por favor, cuando estés preparada. ya. Listo, voy a arrancar. Primer tramo. ¿Listo? ¿Ya tomaste el tiempo? Buenas. Creo que no tomaste el tiempo. ¿Sí tomaste el tiempo, hija? Aló, aló, ¿me están escuchando? Mafe se está Sí, yo creo desesperando. que se salió ella. Es que la Ok. La profe yo lo dejó. tomo desde acá. Sí, dale, Wendy, colabórame porque ya Mafe se puso histérica. Todo lo que sea con Dame un respecto a la segundo. realidad, no es, esto es pura coincidencia. ¿Listo? ¿Preparada, Wendy? Espere, profe, espere. Ya. 5, Wendy. Listo, entonces vas a tomar la medida y no la dices. ¿Listo? Sí, me dice ¿Cuánto? que fue 1,81. Listo, alguien que apunte ese dato y ahorita me lo dan. 1,81. Siguiente. Voy a arrancar Wendy. Lista, sale. ¿Listo? Pero, no mentiras, 99. Señora, 99. 99, pero el otro me dio 1 punto algo. Es que aparece, sí, es que va 0,180 y algo. Y a este es Ok. 00,99. Listo, entonces da bien los datos porque ahí nos perdemos. Y acaba el otro. ¿Preparada? Salgo. Ush. ¿Te alcanzaste? Sí, ese dio 00,73. Listo, entonces alguien que haya tomado las medidas, los tiempos. ¿Cuánto fue el primero? 01,81. 0,1,81. Entonces escribe 1,81. Listo. Siguiente tiempo. 00,99. 00,99. Listo. Siguiente. 0,73. 0,73. Muy bien. Esto, digamos que es en unidades de segundo. Bien, listo, unidades de segundo. Entonces, ahora sí, ¿qué diferencia encontraron con respecto a los 3 desplazamientos? En los El tiempos tiempo cambia. disminuye. Ajá, fueron diferentes tiempos. ¿Y qué significa eso? El primero tardó 1,81 segundos. En el segundo, 0,99. Y en el tercero, 0,73. ¿Qué significa entonces eso? ¿Que el desplazamiento era más corto? Más corto, cambiamos el desplazamiento. No, O porque sea, era el mismo. No, era el mismo. estaba yendo más rápido.
Solo que se Ah, movía más rápido. se movía La más mayor rápido. rapidez, menos tiempo. Muy bien, quiere decir que el cambio de posición de aquí a acá, ella lo hacía cada vez más rápido. Quiere decir que por eso tardaba menos tiempo. Entonces esto se conoce como variación, tanto para la distancia como para el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo encontrar este tramo con respecto a distancia? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿alguien recuerda qué tendríamos que hacer con respecto a esta distancia? Mi distancia completa, esta x2, y con respecto a este pedacito de distancia. Entonces, lo que yo quiero hacer es encontrar este tramo. ¿Cómo haría para encontrar o saber cuál es la distancia recorrida por Mafe? A ver, alguien que se inspire y me ayude, yo no me acuerdo. ¿Cómo hago yo para encontrar eso? Digamos que esto es 10, digamos, y esto es 3. ¿Sí? ¿Cuánto es la distancia de x1 a x2? Buena, no 7. estoy aburrido. 7. ¿Y qué operación matemática tuviste que hacer para saber que era 7? Conté 3 a 10. Joder, chica. Y bueno, ¿qué operación matemática podría ser para saber que daba 7? Si la distancia total es 10 ¿La y la resta? distancia inicial es... una resta. ¿Y qué restamos? 10 menos 3 me da 7. 10 menos 3 menos 7. ¿O 10 Me menos da 3? 7. Por eso, Entonces 10 menos 3 me da 7. cogimos x2 menos x1, ¿cierto? Esto Sí. se conoce como variación, o sea, delta de x. Lo mismo ocurre con el tiempo. Este era el tiempo máximo final y el tiempo inicial. Si yo quería encontrar el tiempo que tardó Mafe en llegar a este punto, pues lo mismo aplicábamos. T2 menos T1, ¿cierto? Que de igual manera se conoce como un diferencial, o sea, delta de T. Entonces, si yo tengo esto delta, nótese que aquí vamos a reconocer que ella tenía una rapidez, es decir, un cambio de una posición a otra. ¿Y cómo se conoce eso? Si yo dar las unidades, ustedes conocen algo como kilómetro por hora. ¿Ya han visto los tacómetros de los carros que dice kilómetro por hora? Sí, profe. ¿Y por qué creen ustedes que diga eso? ¿Por qué están esas unidades ahí? Esta sería una unidad de qué? Kilómetro. De distancia. Muy bien, de distancia, de cambio de posición, distancia, longitud, muy bien. ¿Y el de abajo? Tiempo. Tiempo. De tiempo. ¿Y qué magnitud física tiene esa característica de kilómetros sobre hora? A ver, dígame, ¿qué unidad física tiene ese kilómetro sobre hora? ¿No? Cuando ustedes ven el tacómetro y dicen, uy, vamos a tantos kilómetros por hora, ¿qué es? Como muy rapidez. rápido o muy lento. O sea, Velocidad. la rapidez está asociado con la velocidad.
Quiere decir que cuando hablamos de kilómetros por hora, ¿sí? Realmente es kilómetros sobre hora o metros sobre segundo. Yo me estoy refiriendo a unidades de velocidad. Lo que me indica que la variable independiente, según lo que nosotros hemos visto en funciones, ¿qué es? ¿Cuál es la variable independiente? A ver, ¿qué pudimos percibir? ¿Cuál era la variable independiente en este caso? Miarísticos. A ver, ¿qué pasaba si aumentábamos, disminuíamos el tiempo? ¿Qué pasa con el desplazamiento de Mafe? ¿Era más rápido? Se hacía más rápido. Quiere decir que la variable independiente, ¿cuál era? Piensen. Si yo modificaba la rapidez en que Mafe cambiaba la velocidad, entonces, ¿qué pasaba? La rapidez que ¿El cambiaba la velocidad, no. desplazamiento era más corto? Más corto, no. Era más rápido. Eso, más rápido. Entonces, quiere decir que mi variable independiente, ¿quién era? ¿Quién es la variable Tiempo. independiente? El tiempo. Y recordemos de física que nos dicen que la velocidad es igual a ¿quién? Al desplazamiento, ¿cierto? ¿Sobre quién? A ver, recuerden, miren las unidades de medida. Ahí está dicho. ¿Desplazamiento sobre quién? ¿Tiempo? Sobre tiempo, Es sobre la variación de tiempo. ¿Sí? Entonces, eso lo conocemos como velocidad. Esto es un diferencial. X2 menos X1 sobre Y2 menos, perdón, T2 menos T1. Y cuando nosotros estamos en matemáticas, ustedes conocen eso como M. ¿Recuerdan quién era M? ¿La pendiente? La pendiente. Muy bien. ¿Y me recuerdan la ecuación de la pendiente? Y, Y2 menos Y1 Y2 menos Y1, sí, Wendy, sobre X2 menos X1. sobre X2 menos X1. Y no se parece nada en lo que acabamos de hacer. Nótese a ver. Sí. No es lo mismo, es lo mismo. En el caso de la pendiente, ¿quién es la variable independiente? Distancia. No, en el caso de la pendiente, ¿quién es la variable independiente? X, ojo que acá ya estamos hablando es con coordenadas, no me refiero a la distancia, es diferente a este que esto sí es distancia. No se me van a confundir con esa parte. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿quién es la variable independiente? A ver, piensen, ¿quién es la variable independiente? Ya lo hemos trabajado muchas veces. Recuerden que lo que está en el denominador corresponde a la variable independiente. Lo que está en el numerador corresponde a la dependiente. Lo mismo ocurre en la velocidad. Mire, yo les dije, el tiempo es la variable independiente. Quiere decir que el desplazamiento está en función del tiempo. Y eso lo conocemos como velocidad. Ah, miren que es la rapidez de cambio y esa rapidez se conoce como una razón y esa razón la identificamos como ¿quién? ¿Como quién? ¿Como ¿Como quién M? ¿Y M quién es? La pendiente. La pendiente. Entonces, las derivadas de una función
es la rapidez de cambio que se genera con respecto a qué? A la variable dependiente en razón de la variable independiente. Es decir, que yo estoy trabajando con quién? Con la pendiente. O sea que esto es igual a la pendiente, que también se puede encontrar de qué manera. En los libros la puedo encontrar como f' de x o como y' de x o como f sub x, que quiere decir la primera derivada con respecto a x. Mire toda la simbología que nos podemos encontrar para definir ¿qué? La derivada. Y tiene nombre derivada porque está relacionado con algo que se conoce como los diferenciales. ¿Sí? Esto es un diferencial, esto es un diferencial. Entonces, debo tener claro esa parte, que eso es lo que nosotros estamos analizando, la variación de cambio, la diferencia que hay en uno con el otro. Eso es lo que se conoce como derivadas. Entonces, para ello vamos a hacer un pequeño análisis, que es un plano cartesiano. Entonces, voy a coger acá, voy a coger acá, y voy a decir que es la función, lo pueden coger como desplazamiento en función de tiempo, ¿sí? Pero para que no se me vayan a confundir por ahora, voy a decir que esto es X en vez de colocar tiempo acá, y acá voy a colocar Y en vez de colocar distancia. ¿Listo? Entonces yo estoy analizando una línea recta de esta manera. Que yo sé que esta línea recta tiene un ángulo de ¿qué? De inclinación. Ese ángulo de inclinación lo vamos a llamar alfa, o beta, o teta, como usted lo quiera llamar. Yo, por ejemplo, lo voy a llamar alfa. Y estamos mirando unos puntos. ¿Cuáles puntos? Pues un punto en este lado, que sería x sub 1, y un punto en este lado que correspondería a x sub 2. Entonces vamos a hacer los puntos para cada uno de ellos, que este sería entonces x sub 1 y este sería x sub 2. Y vamos con respecto a y, que sería entonces y sub 1 y este sería y sub 2. Entonces, x sub 1, x sub 2, y sub 1, y sub 2. Bien, ¿hasta ahí vamos claro? ¿Cómo van ahí? Sí, señor. Bueno, Bien. entonces decimos que esto es P1, este es el punto P1 y esto va a ser el punto P2. Ojo, acá inicialmente lo analicé de manera bidimensional, pero nótese que las variables que estaban en juego eran dos, distancia y tiempo. Le coloco acá, tiempo. Tiempo. Había dos, distancia y tiempo, y las estoy graficando de esta manera. Entonces, al aumentar el tiempo, perdón, hacer el desplazamiento en el tiempo, quiero hacerlo de este color, ¿sí? Hacer el desplazamiento a través del tiempo, al transcurrir el tiempo, pues mi objeto, o en este caso MAFE, generaba un cambio de posición. Esta sería desplazamiento, ¿sí? Entonces, contextualizando el ejemplo, entonces este sería tiempo y este sería entonces desplazamiento. ¿Listo? Entonces, nótense que efectivamente cuando MAFE transcurría el tiempo, ya estaba generando un cambio de posición. ¿Y cómo se ve ese cambio de posición? De esta manera. Entonces, fíjese que tenemos una línea recta. Quiere decir que en cualquier parte de ese tramo, si yo analizo con respecto a unas horizontales, el ángulo es el mismo. ¿Qué significa eso? Que la inclinación se mantuvo, ¿qué? Alguien que me diga. ¿Cómo se mantuvo la inclinación?
A ver, Podría decir que se mantuvo, no sé si como constante o algo así. muy bien. Inclinación constante. Y alguien que me defina, ¿qué significa que esa inclinación sea constante? ¿A qué me refiero yo con que esa inclinación sea constante? ¿A que nunca va a variar? No A que entiendo. no varía. Y si esa inclinación no varía, quiere decir que la velocidad variaba. No. No, quiere decir que durante todo ese desplazamiento la velocidad se mantuvo ¿qué? Constante. Ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Voy a trazarles acá algo que para ustedes es muy particular o es muy familiar, más bien es la palabra. ¿Alguien me dice qué es esto? ¿Qué figura les acabo de Un hacer? triángulo equilátero. No, no es equilátero. Un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo se llama eso? Ay, profe, esta ya no me acuerdo. Echen cabeza. Un teorema. Triángulo. No, ¿cómo se llama ese Un triángulo? triángulo Recuerden que rectángulo. un triángulo Triángulo. rectángulo. Muy bien, recuerden que los triángulos se caracterizan o se clasifican según dos cosas. Primera, según sus ángulos y segunda, según sus lados. Cuando un triángulo tiene un ángulo rectángulo, se conoce como un triángulo rectángulo. Sí, demasiado obvio. Cuando obviamente tiene sus ángulos menores de 90 grados, se conoce como triángulo agudo. Y cuando tiene un ángulo mayor de 90 grados, se conoce como un triángulo obtuso. ¿Sí? Bueno, ya cuando se clasifican según sus lados, es cuando tiene todos sus lados iguales, era el triángulo que mencionaron ahorita, un triángulo equilátero. Equilátero significa que tiene sus tres lados iguales. Cuando solo tiene dos partes, dos lados iguales, uno obviamente desigual, entonces se conoce como un triángulo isósceles. Y cuando tiene todos sus lados desiguales, se conoce como escaleno. ¿Listo? Pero bueno, eso lo estoy nombrando de manera de cultura general. Ahorita lo único que yo quiero que sepan o que tengan claro es este triángulo específico. ¿Por qué? Porque con este triángulo voy a utilizar un teorema muy famoso y muy, ¿cómo se dice? Como ustedes se alegran cada vez que ven este teorema. ¿Alguien se acuerda de qué teorema creen que estoy hablando? Pitágoras. Pitágoras. Pero sí que sí se emocionaron. Pitágoras. No, pues qué emoción. Entonces, ok. Entonces ustedes trabajan mucho con este teorema y a raíz de esto trabajaron algo que se llama también para esos triángulos rectángulos, que se llama razones. A ver, alguien que me ayude. ¿Razones qué? También, Trigonométricas. eso los emocionaba mucho. Muy bien, trigonométricas. Recuerden que esto solo se aplica para triángulos ¿qué? Rectángulos. Para triángulos rectángulos. Solo se aplica para triángulos rectángulos. Y recordemos, a ver, ahí de manera, ya que estamos así súper emocionados, ¿cómo eran las razones trigonométricas? ¿Cuáles eran? Asumiendo que estoy trabajando con este ángulo y que ese ángulo, ¿cómo lo llamé? Alfa. Este va a decir que es el lado A y este va a ser el lado B. Este pues ya sabemos que se llama hipotenusa. El lado más largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Entonces, cateto A, cateto B, según ese ángulo, entonces cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. ¿Listo? Entonces, recuérdeme, ¿cómo eran las razones trigonométricas? A ver. Seno. Eso Seno. se A, seno. seno.
¿Seno de quién? De alfa, de teta, de beta, gamma, sigma. La letra griega que ustedes recuerden que los ángulos se denotan usualmente con letras griegas, ¿sí? Usualmente usan teta, gamma, beta. Es como las más comunes. Y nosotros recordamos que el seno de teta era igual a ¿quién? A ver, ayúdenme que Cateto opuesto sobre hipotenusa. al cateto opuesto sobre lo que conocemos como hipotenusa. Muy bien, otra razón trigonométrica. Coseno. Vamos a trabajar solo con las tres esenciales. Recuerden que las otras salen de esas tres. Coseno de teta, perdón, de alfa en este caso, es igual a ¿quién? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, muy bien, Mafe, gracias por participar, te hacía perdida, sobre la hipotenusa. ¿Y cuál nos hace falta? La Nicole que no me trajo galletas hoy. Tangente. Tangente, pero con la energía de por Dios. Un momento, que algo le pasó a esto. Tangente. Tangente de alfa es Cateto igual opuesto a sobre ¿qué? cateto adyacente. Cateto, gracias Wendy, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces, cateto adyacente, que nos quede claro, va a ser A. Entonces sabemos que esto va a ser adyacente y este va a ser opuesto, ¿sí o no? ¿O todos de acuerdo? Sí, Adyacente, opuesto. ¿Listo? Bien. ¿Por qué estoy haciendo este análisis? ¿O qué quiero que ustedes verifiquen acá? Que si yo modifico estos lados, ¿qué creen que va a pasar con mi ángulo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Y si ese ángulo aumenta, disminuye, ¿qué creen ustedes que va a cambiar? ¿Qué la creen? A ver. inclinación. ¿Y la inclinación relaciona a qué? A la distancia. No, A la pendiente. a la pendiente. Ah, entonces el ángulo de inclinación, pues efectivamente relaciona a quién? A nuestra pendiente. Entonces, vamos a mirar qué ocurre y vamos a ver qué razón trigonométrica de estas tres aplica para lo que yo estoy analizando, es decir, esta parte. Entonces, ya sabemos, obviamente, por lo que acabo de demostrar o lo que acabamos de trabajar con el desplazamiento de Mafe, que la distancia entre el punto P1 y P2 de manera horizontal, es decir, acá, equivale a ¿quién? A ver, ya lo hicimos ahorita. ¿Cuánto vale ese pedacito? Rápido, rápido, compañeritas. Recuerden, hicimos de esta manera, x2 menos ¿qué? Menos x1, ¿no? ¿No fue lo que concluimos ahorita? Ah, y entonces, ¿cuánto es esta distancia? Alguien que me colabore, que recuerde, ¿cuánto vale este pedacito de acá? ¿Qué es este mismo Y2 pedazo? O vamos a una. A ver, muy bien. Y2 menos Y1. Ah, nótese entonces que A es X2 menos X1, ¿cierto? Y B, Y2 menos Y1. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis con respecto a ese triángulo. Voy a colocar unas características o voy a hacer unas transformaciones con mi triángulo. Voy a dejar el cateto A quieto. ¿Sí? Quiere decir que este cateto va a ser el mismo. Y vamos a modificar el opuesto. Recuerden que yo estoy trabajando con respecto a este ángulo. Entonces voy a modificar el opuesto.
Es decir, que voy a coger esto, ¿sí? Y lo voy a hacer más grande, más o menos acá. Bien. ¿Qué pasa con ese triángulo, con ese ángulo alfa? ¿Qué pasa cuando yo aumenté ese cateto? ¿Qué pasó con alfa? Verifiquen, analicen la información. ¿Qué podemos ver? Miren, a ver. ¿Qué pasó? Que Se vuelve cambió la un ángulo inclinación. mayor. Ah, se volvió más grande, ¿cierto? Ahora, vamos a analizarlo el siguiente. ¿Qué pasa si ese lado se me hace más pequeño? ¿Qué pasó con mi inclinación? ¿Qué pasó con ese ángulo? Se vuelve más pequeño. Ah, entonces esto lo conocemos como inversamente proporcional. Al aumentar una cantidad, aumenta la otra y al disminuir una, disminuye la otra. Entonces, eso lo podemos ver que Y2 menos Y1 se aumenta, ¿sí? Pues la razón también lo va a hacer. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar el otro. Es decir, que vamos a dejar quieto el lado opuesto, pero voy a modificar el lado adyacente. Entonces, ¿qué pasa si este lado se hace más largo? Pero pues efectivamente la altura, o sea, el cateto opuesto va a ser lo mismo. ¿Qué pasó con ese ángulo alfa? Disminuye. Disminuyó. Ahora, ¿qué pasaría si fuese más corto, pero el mismo tamaño? O sea, acá. ¿Qué creen ustedes que le pase a ese ángulo? ¿Qué le pasó? Aumenta. Aumentó. Miren que Crece. en este caso es diferente. Si aumenta la longitud del lado adyacente, va a disminuir mi razón, o sea, mi ángulo. Y si disminuyo la longitud de este lado adyacente, va a aumentar mi ángulo, ¿cierto? Y yo sé que esa parte es x2 menos x1. Pues analicemos. Si este aumenta, pues esto también aumenta, ¿cierto? Si disminuye, pues también disminuye. Hagamos un ejemplo. Un medio. ¿Cuánto vale un medio? Rápido. 0.5, ¿no? 10 medios. ¿Cuánto vale? A ver, rápido. 10 medios. No me diga que acá una calculadora para coger 10 5. dividido en 2. 5. 100 medios. 50. 50. 1000 medios. 500, 500. ¿cierto? Ah, mire que al 500. aumentar el numerador aumentaba la razón también. Entonces sí estamos trabajando bien. Ahora vamos a hacer el siguiente. 2 sobre 1. ¿Cuánto vale 2 sobre 1? O más bien, un décimo, no. Vamos a arrancar con un décimo. Un décimo, ¿cuánto vale? 0.1, ¿cierto? Un cienavo, ¿cuánto vale? Un milavo, ¿cuánto vale? A ver, colabóreme. ¿Cuánto vale? Cuénteme. Oh, no estábamos prestando atención, no estábamos trabajando. 0,01.
El primero es 0.1, el segundo 0.01 y el tercero 0.001. Entonces, al aumentar el denominador, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la razón? ¿Disminuye? Disminuye. Entonces, mire que sí estamos analizando eso. Entonces, esto se conoce como lado opuesto, ¿cierto? Y esto como lado adyacente. ¿Qué razón trigonométrica relaciona estos dos lados? La tangente. Entonces, fíjese que todo esto va a ser igual a ¿quién? La tangente del ángulo. Exactamente, Wendy. Mire, todo se relaciona con el ángulo de inclinación. Entonces, fíjese que esto es lo que nosotros conocemos como razón de cambio. Es decir, que la derivada de una función es que ¿qué concluimos? Tranquilo, si se equivocan no hay problema. Está grabado y ese video solo lo subo a YouTube y nadie más lo ve. ¿Qué es la derivada? A ver, acá está. ¿Qué es la derivada? Esto es la derivada. ¿A qué es igual la derivada? ¿A qué? Rápido. La derivada fue igual a quién? ¿A quién? A la ¿A quién? A la pendiente. La a la pendiente. a la derivada. Muy bien, a la pendiente. La derivada de una función es la pendiente o mejor, las infinitas pendientes son las infinitas pendientes de las infinitas tangentes de la función. ¿Listo? Ejemplo, vamos ahora sí con un ejemplo para que miremos. Yo voy a derivar normal y a ustedes ahorita les voy a dar las reglas de derivación para que efectivamente no, pues ya empiecen a trabajar la parte de derivadas. Vamos a ver pues derivadas de una constante, del múltiplo de una función, la derivada de suma y resta de funciones, de una potencia, para que ustedes vayan aprendiendo a derivar. No les voy a explicar a ustedes la definición de las derivadas porque esto se hace a partir de límites, ¿sí? Porque la derivada de una función f de x de una función es igual al límite cuando ese delta de x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta de x, que es esa abertura de cambio, menos la función evaluada en x, todo esto partido en razón de delta de x. Y esto pues tiende a ser indeterminado porque esto tiende a 0. Entonces, acá lo que está tendiendo a ser 0 es la variable independiente. Es esa velocidad instantánea. Cuando yo hablo de velocidad instantánea, quiere decir que la abertura en el tiempo
T2 menos T1 va a tender a ser 0. Entonces, esta es la definición formal de derivadas a partir de límites. Derivadas a partir de límites. No le pegues el perrito, mamá. Y todas las propiedades que vamos a hacer o todas las reglas de derivación se demuestran a partir de esta definición. Pero reitero, no les voy a hacer a ustedes esto porque esto lo hacemos en ingeniería. Ustedes lo que necesitan realmente es las definiciones con respecto a las derivadas y cómo se deriva. Ya. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, sea la función vamos a inventarnos una función. Quiero que me den una función cuadrática por lo menos. A ver, inventémonos una función cuadrática. Dígame en una. F de X6 elevado a la 2. ¿6 qué? Elevado a la 2. No, 6x elevado a la 2. Porque 6 elevado a la 2, eso no es una función. Bueno, sí es una función, pero es una función lineal horizontal. Entonces no Perdón, es lo profe. que... Tranquila, Wendy. Recuerden que siempre para que sea una cuadrática debo elevar a la 2 la variable. Tiene que haber una variable. ¿Listo? Entonces 6x a la 2. Bien. ¿Ustedes ya automáticamente se imaginaron qué figura geométrica? A ver, ¿qué figura geométrica se imaginaron? ¿No? ¿Ninguna? Puede ser como un triángulo, más o menos. No, una parábola. ¿Un círculo? Oh, ¿y por qué un círculo? Nosotros ya trabajamos estas funciones. Y recuerden que cuando yo hablo de una función cuadrática, ¿qué era? Una parábola, ¿no? Una parábola que era o cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, dependiendo si A era mayor que 0 o si A era menor que 0. Es decir, que si A era positivo, habría hacia arriba y si era negativo, habría hacia abajo. ¿Qué pasó? Si eso lo expliqué yo en clase. Ojo, ojo con esa parte. Ahora, según esa función, ¿es cóncava hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Quién es A? A es 6. 6 positivo. Abre hacia arriba. Vamos a mirar en GeoGebra. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Esa no sería una función lineal? Qué pena. No, porque para que sea lineal, recuerde que el exponente de la variable tiene que ser 1. Ok. Recuerde que no es lo mismo 6x, mira que es lineal, a decir 6x al cuadrado. Mira que ya se vuelve parábola. Ok, ya, gracias. Recordemos que para que sea lineal, el exponente de mi variable es 1. ¿Vale? Bien. Entonces, nótese, esta es mi función 6x al cuadrado. ¿Sí? Y voy a ubicar un punto específico. A ver, vamos a mirar qué punto lo puedo plantear. Cuando vale 1. Ya vimos que cuando vale 1, el punto vale... Cuando x vale 1, y vale 6. Vamos a mirar. Y vamos a utilizar ese punto. Entonces, vamos a mirar cuando x vale 1, mi función f de x es igual a ver, ¿a qué es igual? ¿Es igual a qué? Reemplacen en la A función. 6.
A A 6. 6, porque sería 6, 1 elevado a la 2, 1 elevado a la 2 es 1, 1 por 6, 6. Entonces cuando X vale 1, entonces tengo un punto ¿cuál? Cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? 6. ¿Sí? Que esto lo conocemos como tabulación. Entonces vamos a analizar. Cuando el punto P, entonces, ¿cómo lo hacemos en GeoGebra? Recuerden que colocamos mayúscula, voy a colocar un punto, nombre P, A, B, C, lo que quieran ustedes colocarla, es igual, abro paréntesis, a 1,6, que fue lo que me dio, y fíjese que efectivamente ese punto P hace parte del lugar geométrico de la parábola. ¿Listo? Ahí nos quedó. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Yo ahí ya les dije, voy a encontrar la pendiente, ¿sí? A ver, la pendiente, voy a colocar un punto, pero eso es para explicar, la pendiente, sí, la pendiente de las infinitas tangentes. Entonces, digamos que esta es una tangente. Recuerden que la tangente es una recta, cuando hablo de recta tangente, es una recta que no pasa o no traspasa la función, sino que toca en un punto específico la función, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a recordar. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo? Voy a mover acá este punto y yo voy a encontrar es la inclinación. ¿Quién me denota la inclinación? Pues la inclinación. Voy a colocar estos puntos, a ver cómo me quedan. Un punto acá. Perdón, este no era. Voy a colocar un punto aquí y un punto acá. Esto para colocar un ángulo, para medir el ángulo, porque eso es lo que me relaciona a la inclinación. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Si yo muevo, no sé si alcanzan a ver ahí. Voy a quitar esta parte de acá. Voy a ampliar un poco esto. Fíjense que si yo muevo este punto A, el ángulo de inclinación varía. ¿Sí lo pueden ver? Bueno, pero ya se me fue la mano, lo puse muy... A ver. Voy a modificarlo. Voy a decir que no mida eso. Voy a hacerlo con el punto A. Porque si no, ese punto... Listo. Y voy a quitar este punto B. Bien, ahora sí, para que no se me pase el ángulo. Ya, entonces fíjese cómo yo muevo A y el ángulo de inclinación también se mueve. ¿Ve? Entonces, fíjese cómo se va moviendo el ángulo de inclinación. Al punto de que se vuelve un ángulo negativo. Quiere decir que cuando la pendiente se vuelve negativa, la función se vuelve decreciente. ¿Sí? Acá no me colocaba el ángulo negativo, o bueno, la pendiente, acá toman es un ángulo suplementario con respecto a los 180 que forma esta línea recta. Pero entonces lo que podemos evidenciar ahí es que si yo le hallo la pendiente, si yo saco tangente, por ejemplo, de 104, que es lo que aparece ahí, si yo hallo la tangente de 104, me va a dar una pendiente negativa. Pueden colocar ahí. ¿Y por qué me da negativa? Porque esta recta va a ser decreciente. Si quieren hagan la prueba y verán. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Yo me voy a encontrar con una recta y analizo la recta en el punto, en cualquiera de todos estos puntos y voy a encontrar entonces esa pendiente. Entonces, vamos a probar con cuál. Vamos a probar con el punto 1,6. Entonces, 1,6 acá. Y me va a dar un ángulo aproximado de 85 grados. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Derivada de la función, entonces yo cojo f' de x y como yo ya sé derivar, ustedes todavía no, entonces voy a hacer la derivada. Esto se llama derivada de una potencia y es bajar el exponente, ¿sí? Y se multiplica con ese coeficiente, o sea, quedaría 6 por 2 x elevado y le resto 1 al exponente, o sea, 2 menos 1, 1, o sea, x. Quiere decir que la función que me define las infinitas tangentes
perdón, las infinitas pendientes de las tangentes es esta. ¿En dónde voy a evaluar? Voy a evaluar en qué punto. ¿Alguien me recuerda qué punto era que iba a evaluar? A ver, recuérdeme, ¿en qué punto fue que tomamos base para encontrar esa tangente que pasa ahí, que es la que tengo en este momento acá? ¿Qué 1,6. punto? A ver. 1,6. 1.6. Muy bien, entonces vamos a reemplazar. ¿Qué pasa cuando x es 1 con respecto a la derivada? ¿Alguien que me diga? Rápido, amiguitos. A ver, ¿qué pasa cuando x es 1? Buenas. Recuerden que estoy reemplazando con respecto a la derivada. ¿Cuál era la derivada? La derivada Pues es esta. da 12. Entonces participemos, compañeros, participemos. 12. Quiere decir que esa pendiente es igual a 12. O sea, la tangente es correspondiente a 12. Pero entonces, ¿cómo hago yo para encontrar eso? Entonces, utilizaremos la calculadora. Para hallar el ángulo, ¿cuál ángulo? ¿Qué ángulo les dije yo? ¿Cómo se llamaba? Alfa, beta, gamma, lo que quieran. ¿Que corresponde al ángulo de qué? De inclinación. Usaremos la calculadora. ¿Y cómo vamos a usar la calculadora? Allá hay una letra que se llama Shift y hay otra que se llama tangente. Entonces me va a salir tangente a la -1 y colocamos el número 12. De esta manera me va a arrojar el ángulo de inclinación. Entonces, ¿lo hacen, por favor? Yo voy a buscar acá mi calculadora. Aquí la tengo mi calculadora a la mano. Voy a colocar, me faltó la T. Entonces, acá es Shift T, lo siento. Entonces, Shift. Entonces, le doy tangente. Algunos colocan tangente, luego Shift. Bueno, el mío pues es Shift, luego tangente. Y fíjese que me salió tangente a la -1. Tangente a la -1 de quién? Ojo, esto tiene que estar en radianes para que nos dé. ¿Listo? Tangente a la -1, ¿cuánto me dio? ¿Recuerdan cuál era la pendiente? 12. Profe, qué pena contigo, es que no veo nada. No sé si soy yo. 12. ¿Alguien ve? Sí, yo ¿Todos sí. están viendo? Y yo sí. Ok. Entonces eres tú, Wendy. Qué pena, estoy en radianes. Tengo que pasar esto a grados. Voy a pasar esto a grados. Listo, ahora sí, ya lo tengo a grados. ¿Cuántos grados me dieron? Pero ¿por qué voy a sacar el pantalla si me sale así? Listo. ¿Cuántos grados me dieron? A ver, colabórenme, ingenieros, ahí está, arísticos, ahí está, ahí está. 85.23. Ustedes les dieron en su calculadora, entonces note que este ángulo me dio un ángulo de 85,236. Usualmente no se coloca así, se coloca grados, minutos, segundos, pero pues no vamos a hacer ahorita conversiones con respecto a eso. Entonces vámonos a GeoGebra y miremos. Aproximadamente, bueno, pues es que como este punto ya no está en el punto que necesito, entonces voy a colocar A en el punto donde necesito, que A va a ser P. Entonces me vengo rápido y verifico el ángulo de inclinación. Entonces miremos que el ángulo de inclinación, ¿cuánto me dio? ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Espere, le quito que no muestre. Ya. ¿Cuánto me dio?
85,236. ¿Me dio lo mismo? Sí. Entonces fíjese que con eso nosotros acabamos de encontrar ¿qué? A ver, ¿qué encontramos? Yo les dije, ¿qué encontrábamos? Arísticos. ¿Qué les dije que era la derivada? A ver, ¿qué era la derivada? La Definición. pendiente. ¿Qué es? La pendiente. Ahí dice, la derivada de una función es la pendiente, o mejor dicho, las infinitas pendientes de las infinitas rectas tangentes de una función. ¿Cuál encontramos una? Perdón, ¿cuál encontramos nosotros? Pues una en específico, la que pasa por el punto 1,6. ¿Sí? Pero yo puedo empezar a buscar cada uno de los puntos. En cada punto, ¿en cuáles puntos? Pues en todos los posibles puntos que puede tomar A. Entonces, yo puedo empezar a encontrar acá, aquí, 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 y vea, estas serían las pendientes, ese sería el ángulo de inclinación. Y si yo hago la derivada, que ya que era 12x, y reemplazo por los puntos, voy a encontrar todas estas pendientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago al derivar? Encontrar una función, una ecuación que me representa las infinitas pendientes de las infinitas tangentes. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Sí me entendieron? ¿Sí está fácil el tema o cómo lo vieron? A ver, los escucho. ¿Cómo vamos? Chicos, ¿cómo vamos? A ver, ¿cómo Bien, vamos? supongo. ¿Supones? No, sí, pues yo sí entendí. ¿Cómo van los otros compañeros? Yo también entendí. Yo ¿Entendieron? también voy entendiendo. Bueno, ok, me gusta que estén entendiendo estas definiciones. Entonces yo creo que pensaba darles un break, pero yo creo que lo más conveniente es continuar de una vez. Les doy las reglas de derivación y quedaríamos como ahí pendiente para mandarles un pequeño taller y que trabajemos eso. Reitero, estoy tratando de acomodar estas definiciones de una manera simple para que ustedes lo entiendan de una manera muy práctica, sin necesidad de meterles tantas palabras con esas palabras como tan técnicas, como tan estructuradas que suelen tener las matemáticas. Por eso lo estoy explicando de una manera simple, sencilla, tratando de usar nociones que ustedes ya conocen y no metiéndome en esos campos como tan cuadriculados que tiene la matemática para que no los confunda y pues obviamente no los aburra. Entonces, arrancamos reglas de la derivación. Y acá lo que vamos a hacer es enseñarles a derivar. ¿Sí? No vamos a mostrar nada, reitero, no vamos a mostrar nada porque pues eso lo vamos a mostrar a quiénes, a los ingenieros. Ustedes lo que necesitan es llegar al grano. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que voy? ¿Qué es lo que necesito? Y ya. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a arrancar con las reglas de derivación. Son poquitas, pero entonces yo creo que las de producto y cociente sí las vamos a dejar pendientes para que podamos trabajarlo allá directamente en el aula y aclarar un poco más estas dudas, porque esta sí puede llegar a generarles una pequeña confusión. Ojo, puede, me anticipo, ¿no? Tampoco le estoy diciendo que va a ser más difícil ni nada por el estilo. Estas reglas son muy sencillitas. Y nos vamos por la primera. No quiere decir que este sea el orden, sí, sino que se las voy a explicar como de la más fácil y vamos aumentando un poquito como las características de la derivada. Bien. Entonces, derivada de una constante. ¿A qué nos referimos constante? Voy a anotar esta constante como una letra C, pero en algunos libros van a decir K o van a decir, no se asusten, el cambio de simbología, eso viene siendo lo mismo. ¿Qué significa esta constante? Que pertenece a los números reales. Quiere decir que esa C puede ser cualquier número real.
5, 10, menos 15, menos un medio, un cuarto, 3, menos 2, raíz de menos 2. No, porque eso ya sería imaginario, lo siento. Menos raíz cuadrada de 2. Ese sí ya sería otra cosa. Entonces, esto puede ser cualquier número real. ¿Listo? Recordemos que y, cuando yo hablo de y o cuando hablo de f de x, voy a hablar de lo mismo. ¿Listo? Y que según lo que ya vimos, estas son las múltiples formas de representar la derivada de la función. ¿Listo? Entonces, si yo coloco f de x, su derivada pues va a ser f' de x. Pero si yo utilizo y, pues su derivada va a ser y'. ¿Sí? Entonces, para que no se asusten, a estas dos cosas la denotamos como derivadas. Reitero, hay muchas formas de expresar un símbolo, escribir un símbolo para representar la derivada. Entonces ya sabemos que esto es derivada. Bien. Entonces, esto también es derivada. Entonces, para que tampoco se asusten, porque así normalmente escribe uno las definiciones. Derivada con respecto a x. ¿De quién? Pues yo colocaré ahí de quién. Si de una función, si de y, o si de la constante. Entonces, ahí discrepa la simbología, pero todo se refiere a lo mismo. Entonces, arranco derivada con respecto a x. Siempre la variable independiente va abajo, quiere decir que sobre x estoy derivando. Es decir, que la derivada la vamos a hacer con respecto a x. De una constante, de una función constante, de un c. Tengan en cuenta que cuando yo tengo f de x igual a c, automáticamente yo me voy a encontrar con una función lineal. Y es una línea recta horizontal. ¿Listo? Una línea recta horizontal. Quiere decir que su ángulo de inclinación sería igual a ¿qué? Es una línea horizontal. A ver, miremos, como esta. Vamos a ocultar estas. Ya. Vea, voy a colocar aquí una. ¿Cuál va a ser? Y igual, por eso dije f de x. Y igual una constante, Wendy, una constante cualquiera que puedas ver ahí de 1 a 6. Rápido, que ahí está la gráfica. Número, rápido, Wendy. Oiga, ¿se desconectaron o me desconecté yo? 3, ¿Dónde está? 3, Yo pensé que era. Listo. 3, entonces 3. Fíjese. Entonces el ángulo de inclinación es ¿cuánto? Si ella está totalmente horizontal. Ayúdenme. 3. Sí, el ángulo de inclinación es No, 3, 0. Es 0, muy bien. Esto es 0. Y si su ángulo de inclinación es 0, ¿cuánto creen que sea la pendiente? Pues si no sabemos, haga lo siguiente. ¿Qué hago? Tangente del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? A ver, ¿cuál era el ángulo que dijimos? ¿Cuánto vale alfa? 3. ¿Cuánto vale alfa? 0. 0. 0. Tangente de 0, ¿cuánto me dio? 0. 0. La pendiente es 0. Entonces la derivada de eso, ¿cuánto es? Pues recuerden que yo con la derivada yo la pendiente. ¿Y cuánto me dio la pendiente? 0. Muy bien. Entonces la derivada de una constante es igual a ¿qué? A 0. ¿Listo? Entonces, ejemplo, rápido. Example. Si yo tengo f de x igual a 3, que fue lo que dijo Wendy, su derivada va a ser igual a ¿qué? A 0. Tell me, please. A 0. ¿Listo? ¿Difícil? A ver, compañeros, ¿difícil? Para nada. No. ¿Sí ven? Entonces, vámonos con la otra regla de derivación. Derivada del múltiplo de una función.
Derivada del múltiplo de una función. Entonces, sea la función C por f de x, donde C es el múltiplo. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de esa función, ¿cuál función? C por f de x. Dejo esa función, perdón, dejo ese C quietico y lo multiplico por la derivada de la función. ¿Listo? Ahorita les voy a explicar otras cositas para que este quede un poco más claro. Ejemplo. Vamos a utilizar uno que teníamos por acá, que cogimos acá, 6x a la 2. Entonces, la derivada de la función 6x a la 2, recuerden que esto es lo que significa derivada. Derivada con respecto a quién, a x. ¿Va a ser igual a quién? Dejo el 6 y derivo x a la 2. Ahorita vamos a entender más bien cómo es esa derivada. ¿Listo? Y 6 por 12. ¿12 qué? 12x. Esa sería la derivada de esa función. Reitero, va a ser más sencillo apenas les explique yo a ustedes la derivada de una potencia. Cuando entendamos la derivada de la potencia, ya ustedes van a entender cómo es que se deriva. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Derivada de una potencia. Y acá está el truco. ¿Listo? Entonces, ¿cómo colocamos esto? Pues que si yo tengo la función f de x elevado a la n, ¿sí? Entonces la derivada de esa función f de x elevado a la n, ¿sí? Yo tengo la derivada de esto, va a ser igual a lo siguiente. Entonces, aquí está el truco. ¿Cómo lo voy? Fíjese, voy a coger y bajar el exponente. Se baja el exponente y queda como coeficiente, es decir, n por la función f de x. Y le resto a ese exponente, le resto 1, menos 1. ¿Sí? Así va a quedar. Ojo, cuando yo coloco f de x, no es que estoy colocando f de x como función como tal de 3x más 4y más, no, porque eso ya daría otra cosa. Entonces, voy a asumir o voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para que no se vayan a confundir. Voy a cambiar esta función por f de x igual a x. ¿Sí? Les voy a decir que f de x es igual a x. Pero entonces ustedes se van a confundir con respecto a y. Bueno, no importa. Entonces f de x va a ser de esa función x a la n. Para que no se me confundan. Entonces, voy a generar este cambio para que ustedes no se me van a confundir a la hora de derivar, porque eso sería, si yo lo veo f de x a la n, esto se me va a volver como una derivada de la cadena. Y tengo que sacar la derivada externa por la derivada interna, y ahí esto es otra mercolancia que todavía no he explicado. Entonces, voy a hacer esta transformación con respecto a que la función sea f de n, toda la función completa. ¿Listo? Entonces, la derivada con respecto a quién, a ese x a la n, va a ser igual a quién, a n por x y n menos 1. ¿Listo? Es mejor acomodar así. Entonces yo me voy a calmarme con esta definición para no enredarlos. Mejor tomemos esta definición. Esta no la tengamos en cuenta porque esto me puede generar confusiones a la hora de derivar porque esto ya sería una derivada de una cadena. ¿Sí? Entonces más bien tomemos esta. Nx a la n menos 1. ¿Por qué les digo que hagamos esta parte? Ya vamos a mirar el ejemplo. Y voy a cambiar el que ya teníamos, que era este 6x a la 2, porque quiero que el exponente sea más grande y así ustedes puedan evidenciar el n-1 cuando le hago al exponente. Entonces, sea la función f de x igual a, por ejemplo, 5. Fíjense que acá voy a mezclar
esta derivada de una potencia con la derivada de un multiplicador de la función. Voy a colocar acá x elevado a la 6, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice a mí la derivada de una potencia? Bajo el exponente, ¿cómo me quedaría entonces? A ver, colabórenme, ayúdenme. No me dejen solo, no me 6 dejen por morir, ¿cómo 5. se dice? Muy bien, 6 por 5, Sería 5 por 6, está lo mismo, no hay problema. Por x elevado a la ¿qué? A las 6 menos A la 1. 6 no. A 6 menos 1. ¿Y cuánto A es las 6 5. menos 1? A 5. A las 5. Entonces voy a colocar acá 5 por 6. 30. 30 30. X elevado a la ¿qué? 5. a las 5. A las 5. Que eso fue lo que yo hice aquí en mi ejemplo. ¿Se acuerdan? Por eso yo ya sabía que la derivada era 12x. Apliqué esas dos propiedades, la del múltiplo de la función y la de la potencia. Piensen que va el 2, lo multipliqué con el 6 y al 2 le resté 1. ¿Ven? Lo voy a poner acá. 2 menos 1. ¿Y cuánto me dio? 1. Pero pues ustedes saben que ese 1 no se coloca porque eso es x elevado a la 1, es ya muy redundante. Es como decir subo para arriba o bajo para abajo, ¿sí? Entonces no se coloca ese 1. ¿Bien? Tienen que entonces con este ejemplo de esta derivada de la potencia van a empezar a entender un poco mejor las derivadas. Amiguitos, no me dejen solo, me siento solo, triste y abandonado. Sí, Sí, señor. señor. Bien, eso, me gusta escucharlos, me hacen falta, y créame, me hacen falta. Yo no solo los tengo ahí para hacerlos rabiar o para que me miren mal o para que estén tristes por la nota. Ustedes me hacen falta. La razón de ser mía y la clase son ustedes. Bueno, y Wendy vendiéndome los dulcecitos. Revolcones específicamente. Revolcones. No, ojo, porque este es ahorita para YouTube. Entonces, ojo con lo que decimos acá. Bien, listo. Vamos entonces con la última por hoy, porque nos queda faltando de producto, nos queda faltando de cociente, nos queda faltando de la cadena, aunque no sé si en el pensum de ustedes también está ese de la cadena. Pero bueno, igual vamos a ver si alcanzamos a verlo. Al menos quiero que conozcan qué es la derivada cuando ustedes entren a ver su estadística diferencial. ¿Listo? Entonces, la derivada de la suma o resta de funciones. Es decir, o cómo cuadramos esto, es que sean las funciones, bueno, es que es necesario hacer voy a explicar, no voy a explicarlo, sino voy a nombrarlo, pero pues no lo voy a explicar porque ustedes sí no vieron eso, pero entonces digamos que un ingeniero vea este video en YouTube y diga, venga, pero al profe le hizo falta hacer una aclaración con respecto a eso, porque las derivadas, para uno poder derivar la función tiene que ser continua. Entonces, como aquí yo ya voy a trabajar más de una función, pues voy a aprovechar y hacer esa aclaración de una vez. Entonces, digamos que sean las funciones. Voy a colocar solo dos, pero tengan en cuenta que eso no tiene, no necesariamente pueden ser dos, pueden ser muchísimo más. Están las funciones f de x y g de x, coma, funciones continuas. Aquí voy a pegar lo que no les había dicho, funciones, y no se lo había dicho no porque se me haya olvidado, sino que como ustedes yo no les expliqué funciones continuas, pero en el cronograma, en el contenido programático no estaba eso, entonces pues, yo no les iba a decir, no, funciones continuas porque usted me dice, profe, ¿y eso qué es? Pero entonces como voy a subir este video a YouTube, pues lo aclaro de una vez ahí, o lo dejo nombrado al menos, funciones continuas. ¿Sí? Para que una función sea derivable, tiene que ser continua en el punto donde yo estoy analizando. Porque si el límite no existe ahí, pues efectivamente su derivada tampoco va a existir. Entonces, las funciones f de x y g de x, funciones continuas, es decir, derivables,
Entonces, voy a colocar acá una función principal mayúscula f de x, que esta también la pueden confundir con una función primitiva, pero eso es cuando estemos viendo integrales, ustedes no van a ver eso. Usualmente este f de x mayúscula lo utilizo cuando estoy dando la definición de la antiderivada, o sea, la integral. El resultado es una función primitiva, porque es una familia de funciones cuando cuando la integral no está definida, pero pues eso es, acá no lo vamos a usar. Esto es una función en el cual tiene otras funciones inmersas, ¿no? Recuerden que una función puede ser un monomio, un binomio, un trinomio, pero pues en este caso, para que sea fácil y lo entiendan, estas funciones van a ser monomios. ¿Y cuáles van a ser mis funciones? F de x, más o menos, voy a explicar las dos al mismo tiempo, g de x. ¿Listo? Si yo tengo esa función que tiene f de x más o menos g de x, entonces su derivada, y esto es supremamente sencillo, va a ser la derivada de la función más, o si era menos, la derivada de la segunda función. ¿Sí? Esto es supremamente simple, es fácil, no tiene pierde. Ejemplo. Example. Perdón. A veces pienso en ejemplo. Lo siento. Vamos a un ejemplo. Entonces, denme una función que tenga esas características. Bueno, ustedes van a decir, no, yo no sé, profe, eso está difícil. Simple, vea. 2x a la 4 más 3x a la 2 más x, por ejemplo. Vea, coloqué f de x, g de x y h de x. Coloqué tres funciones. ¿Sí? Es más, esta la va a mandar negativa para que veamos la positiva y la negativa simultáneamente. ¿Listo? Entonces, a ver, colabórenme ustedes con lo que ya vimos. ¿Cómo sería la derivada de esta función? Es más, la voy a colocar así como mayúscula, pero que como coloqué arriba, que esas eran funcioncitas diferentes. Entonces, ¿cómo eran las derivadas? Alguien que me diga, ayúdeme, ¿cómo sería la derivada de la primera función f de x, de ese monomio? 4 por Help 2. me, please. ¿Cuánto? 4 por 4 por 2. 2. ¿Y 4 por 2 es igual a qué? De una. 8. Bueno, 8, 8x Wendy. 8x. A la Más 4 6x. No, espera 3. porque acá hace falta 8x A elevado la a la qué. 3. A la Muy 3. bien. Más, sí.